Um, yo soy la doctora Mary Leiner de la Cavada. Um, yo trabajo en Texas Tech. Actualmente trabajo en el departamento de psiquiatría, pero cuando se recopiló la información que se utilizó en este estudio, yo trabajaba en el departamento de pediatría. Trabajé por alrededor de 22 años. Entonces había recopilado mucha información acerca de los niños, del Paso. Entonces, desde el 2011 me cambié de departamento y trabajo en el departamento de psiquiatría. Además, soy catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y soy directora de un área de investigación en salud en el Colegio de Chihuahua. Originalmente soy mexicana y hace muchos años me vine a Estados Unidos. Y de alguna manera he seguido el contacto con México en el aspecto de mi gran interés, que son los niños. Entonces llevo muchos años de estudiar la pobreza, los efectos de la pobreza. Y desde el 2000 había hecho una gran cantidad de estudios sobre el impacto de la violencia en los niños y había combinado estudios tanto en El Paso como en Ciudad Juárez. Y no como el estudio que se está publicando, sino que finalmente, a pesar de que empecé en el 2000, para el 2007 logré tener el apoyo de la Secretaría de Salud. Para este estudio participaron otras instituciones como la Secretaría de Salud, donde el doctor Puerta Rincones, que es el director de la jurisdicción sanitaria, estaba muy interesado en ver también como yo los efectos de la violencia. Y entonces él me permitió que trabajara con unos médicos que tenían datos que habían recolectado en el 2007. O sea, yo había venido recopilando una gran cantidad de información sobre el impacto de la violencia y de la pobreza, principalmente la pobreza, pero no había hecho estudios muy formales en relación con los niños. El doctor Puertas me permitió en el 2007 que hiciera ellos habían recolectado datos que yo había recomendado los cuestionarios que utilizara. Y entonces hicimos una recolección, ellos hicieron una recolección de información y me permitieron tener acceso a esa información. Y al mismo tiempo, como yo hacía el estudio en El Paso, yo tenía la información de los niños del Paso. Y la realidad es que los niños del Paso a lo mejor tienen una pobreza diferente a la de los niños de Ciudad Juárez, pero en realidad también hay muchos niños pobres en esta ciudad. Y Texas Tech ve mucho los niños que son pobres. Entonces yo tenía suficiente información sobre niños que tienen una condición económica crítica, ¿no? Entonces había recolectado en 2007 y cuando empezó la violencia en Ciudad Juárez, la violencia colectiva, pues pasó 2008, 2009 y cada vez se ponía peor y entonces mi preocupación del efecto en los niños aumentó muchísimo más de lo que había estado con anterioridad. Y entonces yo escribí un libro con todas las recopilaciones de los datos que había recolectado desde el 2000 y hablé otra vez con el doctor Puertas y él aceptó que volviera a tener acceso a la información que había. Entonces teníamos la información del 2007, tanto en El Paso como en Ciudad Juárez, y la información del 2010, tanto en El Paso como en Ciudad Juárez, con un agravante más, ¿no? O sea, primero era el efecto de la pobreza, y era hasta cierto punto crítico tratar de equiparar la pobreza que tienen los niños en Ciudad Juárez con la pobreza de los niños en El Paso que viven en una ciudad, en un país desarrollado. Y sin embargo, las condiciones en las que ellos se desarrollan son también críticas. Entonces, cuando tuve acceso a la información del 2010, lo que nosotros tratamos de hacer en este estudio fue ver el impacto de la violencia colectiva. Si la violencia colectiva
es atribuida al crimen organizado, es el tipo de violencia que los niños estuvieron expuestos a partir del 2007. Es decir, ellos siempre van a estar expuestos, todos los niños están expuestos a violencia. O sea, la violencia colectiva es la violencia masiva, es donde hay una gran cantidad de asesinatos, donde hay una gran cantidad de actos de violencia que no se miden específicamente en cómo le afecta a una casa o a otra, sino que afecta como el contexto en el que se desarrollan los niños. Entonces empiezan a haber violencia en las noticias, en sus amigos, sus familiares, la gente empieza a ser víctima de la violencia, está generalizada hacia la ciudad. Entonces no es la violencia, por ejemplo, de que hubo un incendio en la casa de al lado donde yo vivo, sino porque eso sería un trauma para un niño, quizás por la impresión de ver el incendio, sino aquí empieza a suceder que todos los días hay una gran cantidad de asesinatos. Y eso se mide, los tipos de violencia colectiva que se conocen en general son los resultados, por ejemplo, de la guerrilla. Cuando hay una guerrilla en una ciudad, hay efectos de la guerrilla, esa es violencia colectiva. En el caso del crimen organizado, se ha atribuido la violencia atribuida al crimen organizado, se considera que es parte de la violencia colectiva. Hay pocos estudios sobre los efectos de la violencia colectiva atribuida al crimen organizado. Hay muchos estudios sobre la violencia colectiva, el efecto del trauma que tiene para los niños, por ejemplo, en la guerrilla, en la guerra, o en la comunidad. Por ejemplo, la violencia comunitaria es diferente a la violencia colectiva, porque la violencia colectiva se generaliza hacia toda la ciudad. Entonces en Ciudad Juárez y tanto en El Paso, porque todos teníamos una relación con gente de Ciudad Juárez, nosotros sabíamos que había asesinatos de niños, de adolescentes, de adultos, de mujeres, o sea, era todos los días. Entonces esa violencia colectiva era el efecto que el estudio pretende medir. Existe una diferencia sin que específicamente nosotros fuéramos a ver si le afectaba a una persona o a otra en específico. Si, por ejemplo, en el estudio nosotros solamente medimos globalmente. Hay unos niños en 2007 en Ciudad Juárez y hay unos niños en El Paso en el 2007. ¿Cómo se comportan esos niños? Si utilizamos un cuestionario del doctor Achenbach, es el Child Behavior Checklist, que es un cuestionario que tiene normativa y que nos daba la gran ventaja de que nosotros podíamos medirlo en relación con cómo se comportan los niños en Estados Unidos, que viven en Estados Unidos, y cómo se comportan los niños que viven en México en relación con los niños que viven en México. Entonces en 2007 teníamos esos datos y en 2010 volvimos a tener los datos, pero durante ese transcurso, durante esos meses, Ciudad Juárez había sido escogida tristemente una de las ciudades más violentas del mundo que no tenía guerra. Varios años consecutivos ha logrado ese triste título. Entonces nosotros medimos los problemas psicosociales y de comportamiento de los niños en el 2007, comparando Estados Unidos con México, y en 2010 volvimos a hacer la comparación, pero bajo el efecto de la violencia colectiva. Y lo que nosotros encontramos es que aquí tenemos que pensar que el estudio tiene ciertas limitaciones. Nosotros recolectamos la información que los centros de salud habían recolectado. Nosotros no fuimos a buscar a personas que fueran víctimas de la violencia directa, sino que estaban viviendo en la ciudad y eran víctimas de la violencia colectiva. Entonces puede ser que algunos de esos niños, aparte de vivir la violencia colectiva que ocurría en la ciudad, vivieran traumas específicos. Pero nosotros no medimos eso, intentamos medir globalmente solo el efecto de la violencia colectiva. Lo que nosotros lo hicimos en niños lo hicimos de niños desde 18 meses, pero en el estudio que se está publicando, nosotros solamente tomamos la población de 6 años a 16, me parece. Entonces comparamos
los niños del Paso en el 2010, de 6 a 16 años, con los niños de Ciudad Juárez, y los comparamos también con los niños del 2007 en el Paso y en Ciudad Juárez. Lo que nosotros encontramos es que el Child Behavior Checklist permite determinar síndromes específicos de comportamiento de los niños. Entonces, los comportamientos que tiene son internos y externos. Los internos son depresión, ansiedad, problemas somáticos, y los externos son agresión, rompimiento de reglas, actos violentos. No actos violentos de que vayan y se unan a la gente que está produciendo la violencia colectiva, pero que cometan actos agresivos dentro del contexto en el que ellos se desarrollan. Entonces, las diferencias que nosotros encontramos es que cuando nosotros comparamos el 2007, por ejemplo, en El Paso, con el 2010, no existe una diferencia. Si los niños se comportan más o menos de la misma manera, no existe una diferencia significativa. Pero cuando nosotros comparamos los niños de Ciudad Juárez con el mismo, no son los mismos niños, es la población que asistía a los centros comunitarios. Cuando comparamos los niños del 2007 con los niños del 2010, encontramos con que existen diferencias significativas en las escalas. O sea, todas las escalas fueron mayores en 2010 cuando se comparan en 2010, pero específicamente las escalas que son que llaman mucho más la atención son las escalas que corresponden a los problemas externos, que son los problemas donde el niño refleja los problemas que tiene de forma agresiva. Son a lo mejor grita más a sus papás, desobedece las reglas, quizá es más violento con los demás niños. Entonces, lo que encontramos en el estudio es que, a pesar de que todas las escalas son diferentes, las significativas son específicamente las de agresión. Nosotros no podemos concluir que los niños son más agresivos. Lo que podemos concluir es que quizá existe un efecto de la violencia colectiva que se refleja en la forma en que los niños repercuten, en la forma en que los niños actúan. Por mi experiencia, a pesar de que yo no soy pediatra ni psiquiatra, la experiencia que yo tengo es que si un niño está constantemente expuesto a la violencia, es muy posible que él considere primero que ese comportamiento es un comportamiento apropiado y por lo tanto él va a tender a imitarlo. Lo segundo es que los niños están en un estado de exaltación, que no es el estado que ellos normalmente deben tener en la época en la que están en desarrollo. Y por consecuencia, ellos pueden actuar de una forma impulsiva, tienden más a ser impulsivos. Entonces, el efecto de la violencia se ha podido comprobar con muchos estudios que los niños expuestos a la violencia tienen problemas psicológicos. Los niños expuestos a la violencia colectiva, en el caso de este estudio, reflejaron comportamientos diferentes a los comportamientos que habían reflejado en 2007, utilizando una muestra similar, por lo que nosotros podemos pensar que quizás sí existe un efecto de la violencia colectiva en el comportamiento de esos niños. Y tiene una repercusión muy importante. Si nosotros pensamos que esos niños se están comportando diferente en este momento y están en esa época, en la época de desarrollo, ellos pueden continuar con ese comportamiento o no, porque la violencia de hecho no se ha terminado. Ellos siguen expuestos a la violencia que todos los niños están expuestos con los videojuegos, internet y teléfono, pero aparte ellos están expuestos a otro tipo de violencia que ocurre en la ciudad de forma sistemática. Por ejemplo, el hecho de que de alguna manera la gente cometa crímenes y no sea castigada es un muy mal ejemplo también para los niños. Y ese tipo de comportamientos que ocurren porque no se pueden quizá evitar, tienen un efecto en el comportamiento de los niños. Entonces, básicamente, lo más importante de este estudio es que no existe, es muy difícil preparar un estudio para hacer esto. Si nosotros nos hubiéramos propuesto medir el efecto de la violencia colectiva
hubiéramos tenido que buscar un lugar donde estaba ocurriendo y haber medido antes y después, ¿no? Aquí se sucedió de forma natural con mucha tristeza, ¿no? Pero lo que nosotros podemos afirmar es que hay una gran posibilidad de que la violencia colectiva tenga un efecto en el comportamiento de los niños y lo probamos estadísticamente en el artículo. Nosotros intentamos, yo traté de que la doctora de Vargas viniera. La doctora de Vargas es otra autora del artículo. Ella es directora del centro psiquiátrico en Texas Tech, bueno, en el UMC, en el hospital que antes era el hospital de Thomason. Y ella no pudo asistir ahora porque fue algo muy rápido esto. Y ella tiene, en El Paso hay una gran cantidad de niños con problemas, con trauma, con lo que le llaman el estrés postraumático. Voy a hablar primero de lo que nosotros pensamos que debe ocurrir en la ciudad. Es muy difícil que separemos una ciudad de la otra completamente. Es cierto, los niños que viven en El Paso no ven la violencia tan cerca como lo han visto los niños de Ciudad Juárez. Sin embargo, ellos se enteran de muchas cosas que le ocurren a los niños de Ciudad Juárez y a las familias por las noticias, porque tienen familiares. Y hay muchos niños de Ciudad Juárez que a lo mejor ahora se movieron a El Paso y que van y le cuentan a los demás niños lo que les ocurre. Y eso tiene un efecto en el desarrollo del niño y en la forma en que el niño entiende algo que quizá él no se puede explicar, que nosotros como sociedad estamos permitiendo, ¿no? En el caso, entonces ella lo que dice, en la parte de la discusión del estudio, ella lo que dice es que nosotros tenemos que prever que sí hay cambios en los niños en las dos ciudades y que nosotros tenemos que tratar esos cambios para ayudar a esos niños a que no tengan los efectos de lo que significa el trauma de lo que ellos vivieron. En el caso de Ciudad Juárez, yo creo que el problema es un poco más grave que en el caso del Paso, aunque los niños de Ciudad Juárez, y ahí cuando yo escribí el artículo me sentía que a lo mejor le fallaba un poco a los niños de Ciudad del Paso, porque los niños del Paso también tienen problemas psicosociales y de comportamiento, y yo no quería hacer que los niños de Juárez eran los que están peor, ¿no? Pero los niños del Paso también viven en situaciones de pobreza que los afectan, no tienen el impacto de la violencia colectiva, pero también necesitamos que se haga más coaliciones para considerar la salud mental como parte de la salud de un niño, ¿no? No solamente vamos a ver si el niño se está desarrollando bien, sino que tenemos que invertir en el problema de la salud mental. Y en el caso de Ciudad Juárez, los programas que tienen que hacerse para que los niños puedan vivir una vida normal después del trauma que han vivido durante todos estos años, es una actividad en donde toda la sociedad tiene que participar, porque no hay una solución. Yo quisiera decir, yo sé cuál es la solución y darla, pero en realidad lo único que nosotros podemos pensar es que cada uno de nosotros como parte de la sociedad tenemos que pensar que si a nosotros nos ha afectado tanto lo que ocurrió, nos podemos imaginar lo que habrá afectado a un niño y que esos niños van a tener un comportamiento muy similar al que ellos han visto gran parte de su vida. Entonces, la sociedad que nos espera es una sociedad mucho más violenta y lo hemos visto en todos los años que llevamos estudiando violencia. Los humanos cada vez somos más violentos. Y si a eso le agregamos que los niños estén expuestos a una violencia hasta cierto punto permitida, porque no la podemos evitar, ellos van a pensar que ese es un comportamiento natural y por consecuencia ellos podrían actuar de esa manera en lo sucesivo.